Dios te bendiga en este día. Vamos a continuar con Mateo capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 19 hasta el 26. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 10, verso 19. Mas cuando os persigan, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Amén. Dios nos continúe bendiciendo ricamente en este día. Gloria a Dios. Nosotros estamos hablando de las 3 fuentes de persecuciones. Ahí fue que nos quedamos la semana pasada hablando. Gloria a Dios. Las 3 fuentes de persecuciones que iban a recibir los discípulos cuando salieran a predicar el Evangelio. La primera fuente que hablamos fue el judaísmo oficial. Los líderes religiosos lo iban a perseguir y hasta lo iban a matar. En el capítulo 10, Mateo 10, versos 16 y 17. Esa era la primera fuente de persecución. La segunda fuente de persecución era el gobierno romano, que lo iban a llevar a los discípulos a los tribunales. Acuérdense, los tribunales paganos, para ser ahí juzgados. Gloria a Dios. Versículo 18 al 20. Y nos quedamos hablando entonces de la tercera fuente de persecución, que es la de su propia familia, del versículo 21 y 22. De eso es que vamos a hablar en el día de hoy. El tercer la tercera fuente de persecución es nuestros propios familiares, hermanos. Dice el versículo 21, acuérdense que estamos en Mateo 10, gloria al Señor, mire, versículo 20. Bueno, vamos a leer el 19, más cuando entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ese es el verso del 19 y 20, ¿verdad? Ok, entonces Jesús le promete a sus apóstoles que cuando se han llevado delante de las autoridades por causa del testimonio cristiano, entonces el Espíritu Santo pondría en la boca de los discípulos las palabras para su defensa. Las palabras que iban a hacer esa autoridad con la cual ellos iban a hablar, hermano, iba a ser dada del Espíritu Santo. Entonces no deberían de preocuparse antemano para preparar un discurso de cómo o qué es lo que voy a decir para defenderme, porque entonces el Espíritu Santo era el que le iba a dar a ellos las palabras apropiadas. Eso vemos el caso en Hechos capítulo 4, vemos el caso de Juan y Pedro. O Pedro y Juan, ¿verdad? Cuando ellos fueron y lo echaron a la cárcel, de cómo el Espíritu Santo le dio ese denuedo para hablar una palabra clara y concisa. También lo vemos en Hechos capítulo 7, cuando arrestaron a Esteban, que lo estaban apedreando, cómo Esteban pudo dar un discurso tan elocuente, hermano, y con tanto denuedo de palabras, ¿verdad? Entonces, porque el Espíritu Santo pone en nosotros esa fluidez del vocabulario para nosotros poder exponer el Evangelio de una manera clara y precisa en el momento adecuado. Entonces, esos son 2 ejemplos
cómo el Señor cumplió su promesa con referente a sus discípulos, gloria al Señor. Entonces la tercera fuente de persecución, ya le dije, ¿verdad? Es la de nuestra propia familia, que lo habla en el verso 21 y 22, dice, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Gloria al Señor. A la persecución de nuestro familiar, el hermano, el padre y los hijos. Si nosotros leyéramos a Miqueas capítulo 7, versículo 6, dice, Miqueas 7, verso 6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Ya había una profecía en Miqueas 7, versículo 6, donde habla de las persecuciones de la familia. Cuando uno rompe con las tradiciones, hermanos, religiosas de la familia, los miembros de nuestra propia familia lo que hacen es que nos denuncian, ¿verdad? Denuncian a los cristianos delante de las autoridades, delante de los tribunales, entonces poniendo así en peligro la vida de la persona, gloria al Señor. Por eso dice ahí el versículo, hermano, el versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ve, serán aborrecidos de todos. Eso significa una acción continua que continuaría a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Después que usted se declara cristiano, gloria al Señor, es una persecución continua que va a tener por una o por otra razón. Jesús dijo, por causa de mi nombre. La causa de la persecución es que nos identificamos con la persona de Jesucristo. Entonces, ¿a quién es que el mundo odia? En realidad no es a nosotros, es a Jesús, hermano. ¿A quién es que el mundo desprecia? No es a nosotros, es a Jesús. Entonces, por servirle a Jesucristo, por habernos identificado con nuestro Señor Jesucristo, por eso el mundo nos aborrece y muchas veces no quieren ni juntarse con nosotros por causa de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Pero mire la promesa que el Señor le hace, hermano. Gloria al nombre del Señor. Verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta cuándo? El que perseverare hasta el fin. Entonces le dice, este será salvo. Perseverar significa resistir bajo la prueba, aguantar, hermano, ese aguante. Usted tiene que resistir, aguantar, estar dispuesto a padecer lo que usted tenga que padecer por causa de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire, esta es una profecía de doble referencia. Cuando hablamos de profecías de doble referencia que tienen un cumplimiento en el hoy, en el ahora, y un cumplimiento en el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Entonces, fíjese aquí. La profecía de doble referencia a lo que dijo Jesús, ¿verdad? Es más, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que soporte las persecuciones hasta el fin de las persecuciones, entonces este va a ser salvo, será librado de tales males. Gloria al Señor. Entonces, en el contexto de este versículo tiene que ver con tiempos escatológicos. Mira el versículo 23. Cuando persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, tiene que ver con tiempos escatológicos, es decir, con el tiempo de la gran tribulación, antes del establecimiento del reino mesiánico, ¿verdad? El que perseverare hasta el fin. Mateo 24:13 dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, de eso es que se trata el texto. Gloria al nombre del Señor. El contexto del versículo es en el tiempo de la gran tribulación. Muy bien.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos la conexión de este texto, Mateo 10:22, con Mateo 24:14. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer Mateo 24:14. Gloria al nombre de Cristo. Dice así, el 13 y el 14 le voy a leer. Mateo 24, 13 y 14. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces los discípulos habían sido enviados por el Mesías a proclamar el mensaje del reino. Su prédica era arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces en esta proclamación fue rechazada por los dirigentes judíos la primera vez que Jesús lo envió a predicar, ¿verdad? El resultado de este rechazo sería una persecución cruel contra los mensajeros del Mesías, gloria al Señor, que ya eso lo vimos cuando comenzó, hermano, lo que fue el evangelio y las persecuciones de esos 10 grandes emperadores romanos que comenzaron a perseguir, a matar, a quitar del medio a todo el que confesaba el nombre de Jesucristo. Entonces, en los postreros tiempos, ese remanente, el remanente que el Señor va a escoger, el remanente fiel, también proclamará las buenas nuevas del reino. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice en Mateo 24:14? Que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Ve? Dice para testimonio. No dice que el evangelio del reino será predicado por testimonio o a través de testimonio, de que usted esté testificando. Dice aquí que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando hablamos del evangelio del reino, mire, nosotros hoy día, la iglesia de hoy predica el evangelio de salvación, buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Aleluya, que Jesucristo vino a morir por los pecadores, y todo aquel que en él creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Es el evangelio del reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Ese es el evangelio. Estamos predicando en el tiempo de la gracia. En la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino. Entonces, el evangelio del reino son las buenas nuevas que hablan de acerca de la venida del Mesías. Escuche esto, hermano, el evangelio del reino, de la segunda venida del Mesías, que se va a predicar en la gran tribulación, y que el Mesías va a venir a establecer su reino milenial. Eso es lo que contiene el evangelio del reino, ¿entendió? Entonces son las buenas nuevas que se van a predicar durante el tiempo de la gran tribulación. Los primeros años de la gran tribulación, ¿verdad? En la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino. Ahora bien, ¿quiénes lo van a predicar? Gloria a Jesús. Va a haber un remanente fiel que el Señor va a escoger para predicarlo. Gloria al Señor. Y el mensaje del evangelio del reino será la segunda venida del Mesías a la tierra, y que él va a venir a ¿qué? A establecer su reino milenial. Ese va a ser el contenido. Va a ser un llamado a la gente, gloria al Señor, para que se acerquen, para que se conviertan al Mesías, porque el Mesías va a venir a establecer su reino. Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdense que hoy día estamos predicando el evangelio de la gracia. Amén. No estamos predicando el evangelio del reino. Muy bien, ok. Entonces, en el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, Jesús le da la orden de huigan, váyanse, salgan corriendo a la otra ciudad.
Los discípulos serían tan semejantes a su maestro, hermano, gloria a Dios, que el trato que se le daría a él, que le dieron a él, a Jesús, así mismo le darían a ellos también. Mire, dice el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. No deberían de sorprenderse por ser calumniados, insultados, falsamente acusados, encarcelados, azotados, asesinados, ejecutados, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí que el siervo no es más que su Señor. Si leemos Juan capítulo 15, versículo 18, Juan 15, 18 y 19, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaríais lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria al Señor. La relación entre él y sus seguidores, ¿verdad? Eso es lo que va a ser atacado, gloria al Señor. Discípulo, maestro, siervo y el Señor. Entonces están los familiares, los padres, alabados el nombre del Señor. Verso 25, acuérdense, lo voy a ligar, el 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Belzebú, el príncipe de los demonios. Ustedes saben que los fariseos le decían a la gente que Jesús echaba los demonios a través de Belzebú, que era el príncipe de los demonios. Entonces Jesús le está dando esta advertencia, gloria al nombre del Señor, que el discípulo no es más que su Señor. Si a él le dijeron que él echaba los demonios, que lo que él estaba era poseído por demonios, por el demonio Belzebú, entonces ¿qué esperarían ellos, hermano, a través de los siglos? ¿Cuál sería entonces el trato que el mundo iba a tener con los discípulos? Porque los discípulos no son más que el Señor, amén, que su maestro. Entonces debían de estar preparados mentalmente, gloria a Dios, para cuando vinieran esas persecuciones, entonces que ellos no se sorprendan de las cosas que iban a acontecer. Ahora bien, en el versículo 26 Jesús les dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Aleluya. Entonces cuando Jesús dice así que no los temáis, esta es la conclusión de lo que había dicho anteriormente. Cuando lo persigan en una ciudad, huyan a la otra. Si lo están llamando que ustedes están echando fuera los demonios, por Belzebú, por Satanás, por lo que sea, traten de estar preparados mentalmente, porque ya a Jesús le hicieron todas esas cosas. Entonces Jesús le dice, gloria al nombre del Señor, oiga esto, hermano, versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Alabados el nombre del Señor. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús le dice en el verso 26, así que no los temáis. Entonces le dice en el versículo 28, ¿a quién es que tienen que temer? Los discípulos están contemplando, ¿verdad?, una persecución inevitable por causa de su fe en Jesucristo. Entonces es natural que tal perspectiva le infunda a ellos temor en su corazón. Entonces Jesús, hermano, le dice verdaderamente que
Deben de tenerle un temor reverente ante Dios y proclamar el mensaje del reino con valentía, mis hermanos. ¿A quién ustedes deben de temer? Miren, hay 4 razones de por qué ellos debían de predicar el evangelio con valentía y con dedicación. Dedicarse a predicar el evangelio, pero ser valiente, ser fuerte, estar apercibido, tener esa gallardía, ese coraje para salir a predicar el evangelio. Miren, 4 razones. La primera se encuentra en el versículo 26-27. Miren, así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Punto número 1, porque todo será revelado. Alabado sea el nombre del Señor. Todo va a ser revelado. Si leemos a Hebreos 4, versículo 13. Gloria a Dios. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso dice el escritor de Hebreos, hermano. Todo será revelado. Gloria a Dios. Lo que los digo en tiniebla, dice, decidlo en la luz. Los discípulos habían aprendido mucho de Jesús, hermano, en forma privada. En esos 3 años y medio habían absorbido mucha enseñanza de su maestro. Entonces él había invertido mucho tiempo en ese entrenamiento que le dio a ellos. Ahora era el tiempo que ellos tenían la responsabilidad de proclamar a voz en cuello, lo que habían recibido. Entonces el Señor lo dice, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Hay que salir a predicar. Gloria al nombre del Señor. Punto número 2. Amén. Porque los perseguidores solo pueden destruir el cuerpo físico. Versículo 28. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso dice el versículo 28. No tienen la capacidad para matar la parte espiritual tuya, hermano. Destruir es llevar a la ruina. No hay nadie que pueda, ¿verdad?, de un siervo de Dios, de un hombre y una mujer que esté dedicado a Dios, que haya hecho un pacto con Jesucristo, que el diablo pueda matar su alma. Puede matar físicamente a uno, pero el alma no la pueden destruir. Entonces por eso Jesús le dice, salgan a predicar con valentía y con dedicación, porque no les van a poder matar su alma. Punto número 4, porque el Padre Celestial cuida de nosotros, cuida de ellos. Verso 29 al 31. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. El Padre Celestial cuida de ellos. Los enemigos no pueden frustrar los planes de Dios, hermano. Entonces, fíjese, Dios es un Padre amoroso. El Padre amoroso cuida de los suyos. La providencia de Dios, aleluya, está tan expuesta, fíjese, en la alimentación y en el cuidado de los gorriones, que entonces le pone eso como ejemplo. Miren cómo son las aves, cómo son todos los pájaros que no trabajan, no hilan, no hacen nada, y sin embargo nuestro Padre Celestial lo cuida. Entonces nosotros que somos sus hijos, sus siervos, el Padre Celestial nos cuida a nosotros, y más cuando usted anda, hermano, predicando el evangelio y haciendo la obra de parte del Señor. Aleluya. Ok, punto número 4, porque Jesús lo confesará en el juicio final. Verso 32 y 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Gloria a Dios. Eso dice, Jesús lo va a confesar en el día de juicio. Implica la decisión, ¿verdad? Como habla en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que hay que confesar con la boca y creer en el corazón para ser salvo. Entonces confesar significa reconocer que Él es el Señor. Plena identificación con Jesús. Si son fieles para confesar a Jesús en medio de las persecuciones, Él los confesará delante del Padre. En cambio, si por el temor niegan a Jesús en esta vida, dice ahí el verso que Él los negará, no los reconocerá como suyo ante el Padre en el día del juicio final. Los seguidores de Jesús han sido obligados a optar, hermano, entre la cárcel, la tortura o la muerte por causa del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Pero han vencido, hemos vencido. Mateo capítulo 7, de 21 al 23 dice, entonces les declararé, apartado de mí, hacedores de maldad. El que niega a Jesús en esta vida, el Señor lo va a negar en la vida venidera, mis hermanos. Entonces, gloria a Jesús. Estas son palabras para fortalecimiento nuestro, para tomar valentía, para que nosotros aprendamos, gloria al nombre del Señor, que no hay nada oculto que no haya de ser revelado, que el Padre, gloria a Jesús, es el único que tiene potestad sobre nuestras almas, que Él cuida de nosotros y que Él va a confesarnos delante de su Padre si le somos fieles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vuelve a darle una estudiadita a esta clase, gloria a Jesús, aleluya, y que eso te pueda llenar a ti de una valentía y un coraje para salir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Este fue su programa A la Clase con Clase. Dios te bendiga.